amigos, les doy la bienvenida a esta segunda emisión de Lo Legal a la Mexicana. Esta tarde su servidor y amigo Héctor González Barrera, quien les da la más cordial bienvenida junto con mi colega y amigo Juan Carlos Barrientos Salinas. Licenciado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen por el canal de YouTube en este segundo programa ya de Lo Legal a la Mexicana. Y bueno, esperamos que nuestra asesoría les sirva a nuestros amigos que nos siguen. Así es, licenciado. Y fíjate que también estamos estrenando logotipo con el patrocinador, que es el Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, quien de igual manera se suma, como al principio lo habíamos platicado, a Lo Legal a la Mexicana y a la Mexicana Noticias con Picante. Pero bueno, licenciado, fíjate que esta tarde, conforme ha pasado la semana después de nuestro estreno, de nuestro primer programa, ha habido muchas dudas y muchas preguntas por parte de nuestros seguidores. Quisieran que les explicáramos un poco qué es el divorcio incausado en el Estado de México. Fíjate que yo creo que tendríamos que abundar un poco de explicarles primero, pues, qué es el divorcio, ¿no, licenciado? Así es, decimos que, bueno, muchos lo conocen como un divorcio express, ¿no? Donde según en 5 o 3 meses, bueno, ya están divorciados. No se le llama, o bueno, se le conoce, vamos a decirlo de manera coloquial como divorcio express, pero técnicamente es un divorcio incausado. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan causa alguna para poder pedir el divorcio y bueno, para que proceda, ¿no? Así es, licenciado. Pero fíjate que, bueno, sabemos que el divorcio es ya la terminación del matrimonio, ¿no? Cuando ya los cónyuges, en este caso los esposos, deciden, ¿no?, separarse, terminar con ese matrimonio civil que alguna vez adquirieron ante el oficial del registro civil donde se hayan casado. Pero bueno, sabemos que nuestra legislación actual en el Estado de México nos habla de 3 tipos de divorcio, ¿no? Que es el divorcio administrativo, el divorcio incausado y el divorcio voluntario, ¿no? Que el primero, administrativo, es aquel que se va a llevar a cabo en las oficinas del registro civil donde se llevó a cabo el matrimonio, ante el oficial del registro civil, con un gran requisito para que pueda llevarse el divorcio administrativo: que no hayan tenido hijos durante el matrimonio, que sean personas que vivieron en matrimonio civil pero sin hijos, sin haber procreado hijos. El segundo de ellos, que es el divorcio voluntario, vamos a hablar antes de pasar el incausado, que es aquel divorcio en el cual ambos cónyuges, ambos marido y mujer, van a tomar acuerdos de manera voluntaria, le van a pedir a la autoridad, que es el juez de lo familiar, que disuelva ese vínculo matrimonial, que termine con el matrimonio, pero de manera ya consensada, ya que ambos, de manera voluntaria y de manera expresa, le van a decir al juez: bueno, ya no queremos seguir casados de mutuo acuerdo y en este momento te vamos a proponer, juez, cómo vamos a terminar esta relación de matrimonio. Si hay hijos, pues lógico, tendrán que pronunciarse respecto a la pensión alimenticia que le darán a ellos, y si entre los cónyuges que se van a divorciar también se van a dar alimentos. La cuestión de las convivencias, cómo se van a dar entre el padre que no ejerza la guardia y custodia, el padre que no tenga los hijos, cómo vas a gozar de esas convivencias. Y lógico, esto en atención al interés superior de los menores, ¿no, licenciado? Así es, bueno, ya sabes que la pensión es de orden público, de interés social, y bueno, eso no lo pueden dejar a un lado, ¿no? Y el otro tipo de divorcio es el divorcio incausado. Como decíamos, no debe de haber una causa justificativa para poder pedir ese divorcio, simplemente me quiero divorciar, la voluntad de uno de los cónyuges, solicitarlo y el divorcio se va a dar. Ya posteriormente verán la situación de la pensión alimenticia, como lo veníamos diciendo, que es de orden público y de interés social, o sea, no la pueden dejar a un lado. Entonces, bueno, ya van a determinar si es que de manera voluntaria el que tiene que dar alimentos los va a proporcionar, o si es de manera forzosa, por medio ya de la sentencia, en su momento ya para ejecutar, tendrían que ya cobrarles esas pensiones alimenticias. Pero fíjate, licenciado, que a mí me gustaría un poco abundar respecto a este divorcio incausado. Es importante hacer mención porque todavía la gente piensa que existe el divorcio necesario. ¿Por qué dejó de existir este divorcio necesario? Derivado a todos aquellos conflictos que se daban dentro del procedimiento, porque en vez de poder llevar una unión, un procedimiento cordial, era todo lo contrario.
había más resentimientos. ¿Por qué? Porque teníamos que acreditar una causa justificada para que se diera el divorcio. Rápido, simplemente cuando se hablaba del abandono o la salida del domicilio por más de un año, ¿no? O de la infidelidad, o hablando a lo mejor por cuestiones de causas como la drogadicción, el hábito continuo, ¿no? De bebidas alcohólicas, cuestiones que en vez de resolverse se agravaban y se agravaba más en un procedimiento legal, y esto en vez de ayudar a que las partes pudiesen llevar un procedimiento de manera correcta, de manera cordial entre ambos, no, existía más resentimiento. ¿Y quiénes estaban en medio de este procedimiento? Porque eran procedimientos también largos, procedimientos que llegaban a durar hasta 1, 2, 3 años para poderse divorciar. Y esto lo único que lograba era obtener más resentimiento y peleas entre los mismos cónyuges que se estaban divorciando. Y muchas veces, y digo, es triste decirlo, que los que llegaban a tomar como rehenes en un divorcio son a los hijos. Los hijos que sin que ser criaturas que no tenían nada que ver en el conflicto de los adultos, eran los más dañados, derivado a que muchas veces el papá o la mamá que tenía los hijos no permitía que estos hijos convivieran con sus padres, que sigue pasando, eso no se exenta, pero reducimos tiempo, reducimos cuestiones de conflicto, porque ahora con el divorcio incausado, como bien lo dijiste, licenciado, no hay una causa. Ya el Código Civil rompe con esta situación, dice, ya no existe el divorcio el divorcio necesario, en consecuencia ya no tienes que acreditarme una causal, única y exclusivamente que tú o la persona que se quiera divorciar me lo exprese a mí como juez para poderte otorgar el divorcio. Sí hay condiciones, y entre esas es un convenio, ¿no, licenciado? Así es, un convenio para también ver la situación, decíamos, como pensión alimenticia, si hay algún tipo de bien para disolver la sociedad conyugal. Pero, licenciado, hay preguntas dentro de nuestros seguidores en el canal de YouTube que dicen, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo para pagarle un abogado y quiero divorciarme? A esas personas les podemos decir que no es necesario que tengan un abogado. De hecho, dentro de nuestro lo que es el Poder Judicial del Estado de México, hay formatos que se pueden bajar de la página oficial del Poder Judicial del Estado de México, bajar esos formatos y pedir, por ejemplo, el divorcio, ¿no? O pedir la pensión alimenticia, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pueden pedirlo sin necesidad de que vaya firmado por un abogado. Así es, licenciado, pero bueno, estas cuestiones también de antemano el mismo Colegio de Abogados tiene abogados en los cuales los pueden apoyar para poder llevar este procedimiento que es el divorcio incausado, ya sea incausado voluntario o hasta administrativo, ¿no? También existen, sabemos que el mismo gobierno pone abogados que son abogados de oficio, abogados en los cuales ustedes pueden acudir a la Defensoría de Oficio del Estado de México, solicitar un abogado. El único problema aquí es de que les van a tardar algunas semanas para poderles dar un abogado, para poder coordinarlos con un abogado, y esto por la cuestión de trabajo que tienen los tribunales y también la Defensoría. Pero bueno, retomando nuestro tema, a nuestros la gente que nos ve por este canal de YouTube, continuamos y decimos que el divorcio incausado va a constar nada más de 2 audiencias. La primera, en la cual el juez va a querer reconciliar a los divorciantes a efecto de que retomen su vida en común, que puedan llegar a un acuerdo, que puedan llegarse hasta perdonar los errores que hayan tenido durante ese matrimonio y que vuelvan a continuar siempre en base a la célula de la sociedad, que es la familia. Que la familia se siga conservando, porque sabemos que de ahí nacen los principios morales. ¿Para qué? Para la formación de nuestros hijos. Entonces, es la tarea del juez tratar de conciliar en la primera audiencia, que se le dice audiencia de aveniencia, en donde van a venir a esos cónyuges que quieren divorciarse. La segunda, en el caso de no lograr esa conciliación entre ambos, va a venir una segunda audiencia en la cual deben de ver si el convenio o las propuestas de convenio que se hacen se llega a consensar con uno solo, para que con esto puedan dirimir una posible controversia en el aspecto de los alimentos, en el aspecto de la guardia y custodia, en el aspecto de las convivencias familiares. Si en caso de que no se llegue a consensar estos puntos, el juez le dará la posibilidad a aquellas personas o aquellos divorciantes
que no hayan consensado para que demanden en otro procedimiento, demanden las prestaciones de alimentos, de guardia y custodia y de convivencias. En ese mismo momento y después de que no se llega a un acuerdo, el juez tiene la obligación de dictar una resolución en la cual va a dar por terminado ese matrimonio y en consecuencia se decreta el divorcio entre ambos para que puedan adquirir un nuevo matrimonio las personas que han quedado divorciadas en ese momento, ¿no, licenciado? Así es, y también recalcar que aparte de los puntos que acabas de señalar en los que no estén de acuerdo, como lo es las convivencias, pensión alimenticia, también lo es la situación de los bienes, ¿no? Si hay que disolver algunos bienes, ¿no?, que estén dentro de la sociedad conyugal, o si no los hubo, ¿no? Y si en caso de que no lleguen al acuerdo, bueno, pues lo puedan hacer en la vía que corresponda. Y tal vez, sabes, a mí lo que me causa un poco de duda, no voy a decirlo así, no de duda, sino de que no cuadra, es si es un divorcio incausado, se supone que no debe haber causa. Entonces, si solamente con el hecho de que lo pidas o el cónyuge que lo pida, se estarán divorciando. Y entonces, ¿para qué nos sirve la audiencia de aveniencia, licenciado? Primero, la audiencia de aveniencia, como lo dice su nombre, es para poder avenirlos, para poder tratar de conciliarlos, ¿sí? El juez les dirá y que traten de retomar su matrimonio. Y bueno, siempre y cuando también haya menores. ¿Por qué? Porque sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, el que le va a dar vida a la sociedad. Y cómo, imagínate, si no tenemos familias unidas, ¿qué va a hacer de esos hijos, ¿no? Entonces el Estado se está preocupando porque a pesar de que haya un divorcio exprés, como se conoce coloquialmente, que bueno, que se preserve a la familia, como dices, como parte o como núcleo de nuestra sociedad o como eslabón de nuestra sociedad, ¿no? Claro, es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno o los estados, poder recuperar a esas familias que se están divorciando, que se están separando, y en base fundamental por el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado anteriormente, él debe de vivir en un ambiente de amor, cordialidad, para que pueda tener un desarrollo físico, intelectual, de manera adecuada para poder hacer buenos ciudadanos. Pues en la sociedad así es, pero yo que he estado en algunas audiencias y tú que eres un perito en la materia, yo creo que has estado en muchas audiencias de ese tipo de aveniencia, ¿realmente los jueces te motivarán a que no te divorcies, o bueno, que no se divorcien las personas que están en ese juicio? ¿Tú cómo lo ves, licenciado? No, definitivamente yo creo que del 100% de los jueces, de la autoridad jurisdiccional, yo creo que el 10% es quien lo hace. ¿Por qué? Porque los demás realmente no les importa lo que pase, ¿no?, familiarmente, o cuestiones dentro de ese círculo familiar, ¿no? ¿Saben qué? Señores, ¿tienen alguna cuestión en la cual se puedan ustedes arreglar para volver a retomar su matrimonio? No lo tienen, adelante, terminamos la audiencia. Pero el juez no te motiva, o sea, yo he entrado a pocas audiencias familiares en el aspecto de la audiencia de aveniencia, pero a los que me han tocado, o sea, realmente no motivan a los promoventes a que puedan restablecer su relación, nada más como que lo hacen como un mero formalismo, pero de que haya una intención clara o que estén preparados, porque a mí me da la impresión de que no están preparados para poder convencer a esas personas, a esas parejas, para que realmente puedan recuperar otra vez su relación. Claro, no, definitivamente no lo hay. Por eso te decía que hay un 10% que lo hace, y eso porque actualmente en el Estado de México tenemos los juicios videograbados, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver, ¿no?, posteriormente, que efectivamente el juez está cumpliendo con la función de aveniencia. Pero, la formalidad, pero realmente si uno va al Distrito Federal, ahí para corregir, ahí sí se le conoce como un divorcio express en el Distrito Federal, pero ahí como no hay videograbación y definitivamente quien hace la audiencia es el secretario de acuerdos, pues en consecuencia no se va a llevar a cabo, luego ni la formalidad se lleva a cabo, ¿no? Así es. Bueno, pues ya prácticamente nos quedan pocos minutos para este programa. Yo creo que hay que despedirnos, licenciado, agradecerte compartir los micrófonos contigo en un programa más de Lo Legal a la Mexicana, y bueno, también agradecer a todas las personas que nos siguen por ese medio. Así es, licenciado, pues agradezco a ti también, y bueno, este fue su programa Lo Legal a la Mexicana, y recuerden, la verdad los hará libres. Gracias.